Cuando una persona es acusada de cometer un delito, tiene derecho a una defensa adecuada y a un debido proceso. Lo invito a ver la historia de Roger, un hombre originario de Yucatán que fue detenido por comprar una especie protegida de camarón. Su defensa señaló que la evidencia probatoria fue obtenida de manera ilegal. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Ana María Pérez Morales, defensora pública federal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Licenciada, antes de abordar el tema de hoy, control de la detención y debido proceso, la invito a ver un reportaje relacionado con esto. Vamos a ver. Me llamo Roger Arcángel Bautista May, pues vivo en la ciudad de Tecash, me dedico a la zapatería, a la reparación de calzados, pues hacemos cinturones, hacemos casi todo lo que viene siendo la talabartería, pues con eso sostengo a mi familia, pues mi hijo trabaja conmigo y llevo más de 15 años haciendo este trabajo. Lo que pasa es que yo me quitaba como a la una y media me quito de mi trabajo. Yo trabajo en alquil. Entonces yo venía trayendo, porque todos los días vengo para traer a mi hijo a la escuela. Entonces de repente pasé aquí donde estaba el retén y habían dos policías. Entonces uno de ellos me preguntó que dónde iba yo a prisa y todo eso. Y yo le dije que me iba a ir a mi casa porque él tenía que entrar a las 2:30 a la escuela. Entonces me paró y me dijo que por qué estoy nervioso supuestamente, pero la verdad ya tenía yo prisa porque ya se me hacía tarde a mi hijo para que vaya a la escuela. El parte de la policía consigna que le hicieron preguntas, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Que lo notaron nervioso, que observaron una conducta sospechosa y entonces le pidieron que abriera su mochila. Y le habían preguntado si llevaba camarón, si había pescado camarón y se ha capturado camarón y si lo llevaba en la mochila. Y él dijo, no llevo camarón, pero que lo notaron sospechoso, todo. Y entonces le abren la mochila y le encuentran caracol blanco, cuya captura está considerada como ilícita, está en periodo de veda permanente. No, yo pesco eso, le digo. A mí me lo vinieron a vendérmelo. Yo solo lo compré porque tenía ganas de comerlo, pero me metieron en la celda y me encerraron. Hice como media hora en la celda. Entonces de allá yo pregunté por mi hijo y no me daban así dónde estaba él ni nada. Pero a cada rato venían los policías a decirme, me empezaban a insultarme, me decían esto y de hecho una me dijo, te voy a mandarte a la cárcel, a Mérida directo me dio. ¿Tienes tú alguna duda respecto del desarrollo? ¿Ya has podido comunicarte con tus familiares? Entonces te pido nada más que estés tranquilo. En esta sala de audiencias se realiza la audiencia inicial en su fase de control de detención. La juez considera que la detención fue legal, por lo que ratifica la detención en flagrancia. Posteriormente, en esa misma audiencia se le vincula a proceso por considerar de que se surten todos los elementos para hacerlo. A mí me entra el pánico cuando me sacan ya de la celda, porque como digo, yo nunca había pisado un lugar de esos. Pues salgo y me esposan otra vez, prácticamente como les digo, me tratan como un delincuente realmente. La defensa siempre sostuvo de que toda la evidencia probatoria había sido obtenida de forma ilegal, toda vez que mi defendido fue detenido sin que exista flagrancia delictiva, entendido esto como la existencia de signos ostensibles de la comisión. Se interpuso el recurso de apelación y le tocó conocer al magistrado del Tribunal Unitario del 14º Circuito. En dicho recurso se hicieron las alegaciones nuevamente en cuanto a la ilicitud de la prueba obtenida y el magistrado pues acoge dichos agravios hechos valer y
decreta la ilegalidad de la detención, por tanto la ilegalidad de todas las pruebas, decreta su exclusión y por tanto auto de no vinculación a proceso. Aquí el tema es interesante porque observemos, finalmente traía una especie protegida, finalmente esa conducta es ilícita. El problema es que la manera en que actuaron los policías no fue la correcta. Si la policía hubiera actuado correctamente y entonces a partir de datos objetivos hubieran solicitado y efectuado una revisión a la mochila y hubieran encontrado el caracol, la detención hubiera sido legal. Lo que está en el fondo en este asunto es si vamos a seguir observando por inercia o por temor a la crítica social o porque se juzgue incorrecta la actuación de los jueces, vamos a seguir tolerando irregularidades en las detenciones de las personas. Estamos de acuerdo en que no haya impunidad, pero eso no significa que sigamos tolerando prácticas indebidas en la detención de las personas. Cuando el vicio afecta a terceros, pues aplaudimos, pero cuando nos toca a nosotros, somos víctimas de un Estado autoritario. Bueno, ya estamos de vuelta, licenciada, ya vimos el testimonio de Roger y bueno, en este caso en el que pues hubo ciertas irregularidades, ¿no?, en el debido proceso. Sí, aquí más que nada es profesionalizar a la policía, ¿no? Para que haga bien su trabajo, porque pues llevan a cabo las detenciones de manera ilegal y luego es lo que crea impunidad, como bien lo decía el magistrado. Entonces, uno de los principios rectores del nuevo proceso penal es precisamente, ¿no?, que se castigue al culpable y que se absuelva al inocente. Para eso es muy importante el papel que lleva a cabo la policía. Muy bien, licenciada, pues bueno, es momento de hacer una pausa. Al volver seguimos hablando sobre el debido proceso y el control de la detención. Claro. Vamos a la pausa, no le cambie. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Seguimos conversando con la licenciada Ana María Pérez Morales, defensora pública federal. Licenciada, pues ya vimos el caso de Roger en el bloque anterior, ya nos comentaba sobre la profesionalización de la policía. A su parecer, ¿cuáles fueron las irregularidades en este caso, en el debido proceso? Mira, yo considero que en primer lugar la policía actuó indebidamente porque, bueno, se desprende de la entrevista, digo, si no el defensor público lo hubiera hecho valer, no se justificó el hecho de detenerlo. No sabemos si había en ese momento un operativo para ver este tipo de delitos, ¿no? Que estuviera una campaña de prevención, algo que nos indicara o que autorizara a los policías en ese momento pues detenerlo y hacerle las preguntas. Como bien lo decía el magistrado, si ellos le hubieran pedido la revisión a la mochila hubiera sido diferente, pero por lo general es como actúan, ¿no? Primero te detienen y ya después se constituye la flagrancia. Entonces eso es lo que hace que sea ilegal todas las pruebas obtenidas. Por eso es lo que yo decía, ¿no? Muchas veces puede ser la persona que sí cometió el delito, pero por este tipo de detalles quedan en libertad, ¿no? Y nosotros como defensores públicos pues tenemos que hacer valer los derechos, las violaciones que hayan en a este debido proceso. Claro, licenciada. Y bueno, y en este punto me gustaría que nos explicara brevemente
qué es el debido proceso y qué es el control de la detención, para que la gente tenga un contexto. Muy bien. El debido proceso son los actos esenciales, los actos esenciales que se van a ir llevando a cabo para que el proceso en toda su extensión de la palabra no tenga vicios o no cumpla con violaciones a derechos humanos o a los derechos que tenemos nosotros como gobernados, ¿sí? Este tipo de derechos que se cuida que no se violenten es con la finalidad de garantizar y de hacer efectiva la defensa de una persona que está sujeta a un proceso legal. Puede ser penal o puede ser administrativo, porque en materia administrativa también se siguen los mismos principios del proceso penal. Están regulados específicamente por el artículo 14 y 16 constitucional, que nos establecen, por ejemplo, el 16 constitucional nos establece el principio rector, que es el de legalidad. El artículo 14 nos habla igual también de que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales competentes en los que se observen las formalidades esenciales del procedimiento. Una persona, ¿cómo te puedo sintetizar estas formalidades? Una persona tiene derecho a que sepa que hay una investigación en su contra. Él teniendo ese derecho, entonces tiene el derecho de defensa. Sabe de qué se le acusa, tiene derecho de ofrecer pruebas, que esa acusación que hay en su contra la conozca un tribunal competente. Es importante que sea competente y que este tribunal ya haya sido expedido con anterioridad al hecho. No se pueden crear tribunales para juzgar un hecho en específico. Y entonces durante la secuela tiene el derecho de ofrecer pruebas para, pues ahora sí que para acreditar su dicho. En este proceso igual se dicta una sentencia y esta sentencia debe estar fundada y motivada. Es el principio de legalidad, en donde el juez tiene que hacer mención a los preceptos legales y dar su fundamentación y motivación de por qué la conducta que cometió la persona se adecua a la normatividad que está aplicando, o al revés, por qué no se adecua, y en dado caso estaríamos hablando de una sentencia absolutoria. Si se adecua a una sentencia condenatoria, y entonces ahí también tiene el derecho de los recursos, como es la apelación y el amparo. Entonces, todos este tipo de derechos constituyen el debido proceso, que la persona tenga en todo momento una defensa, que sea escuchado por el tribunal y a desahogar los medios de pruebas para que acrediten en determinado momento pues su actuar lícito. Claro. Licenciada, volviendo al control de la detención, independientemente de la capacitación de la policía, ¿en qué momento puede las autoridades, los policías, detener a una persona? La puede detener en el momento en el que se percata que hay flagrancia. Se constituye una flagrancia en el momento que te detienen y estás cometiendo el delito, o que te encuentren instrumentos o objetos o productos de un delito. En ese momento es cuando te detienen y materialmente te ponen a disposición del Ministerio Público. Ustedes, como defensores públicos, ¿cuáles son las irregularidades más comunes que han encontrado cuando se detiene a una persona? Una violación de derechos humanos. Digo, es un tema que está a la orden del día. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi experiencia en la adscripción en la que me encuentro. Generalmente se llevan a cabo detenciones ilegales porque irrumpen ilegalmente en el domicilio. Entonces no tienen una orden de cateo, o fueron golpeados, torturados, o les sembraron pruebas, que le pusieron la droga, que le pusieron las armas. Entonces, en ese sentido, son las irregularidades que más se han notado, ¿no? Y que han servido en determinado momento ya cuando están ante un juez de control para que estas personas pues obtengan su libertad. Y como vimos en el caso de Roger, una prueba que se obtiene de manera ilícita pues no sirve para el caso, ¿verdad? No, se excluye. Se excluye del material probatorio porque pues es contraria a derecho. Fue obtenida con violación a los derechos humanos. Licenciada, es momento de hacer una segunda pausa. Antes vamos a ver en nuestra sección Te Escuchamos. Le preguntamos a la gente si fuera detenida sabría cómo exigir un debido proceso.
Vamos Claro que a ver sí. la cápsula, regresamos. No necesariamente tiene que acudir ante un abogado que conozca de la materia o perito en la materia, para que pueda tener una defensa adecuada en ese debido proceso que usted menciona. Entonces, si esto se lo proporciona el tribunal, hay abogados independientes, pero tiene asesoría gratuita aquí en el tribunal, entonces no queda en estado de indefensión. La verdad ni idea, no tengo información sobre eso. Bueno, obviamente tendría que buscar alguna amistad que sea abogado o algo así para que me pudiera orientar acerca de ese problema. Primera, pues que me digan de qué se me acusa y si hay alguna orden de aprehensión, ajá, y si no, por decir que se me presenta ante el Ministerio Público un juez calificador. Pues debe de conocer sobre todo los derechos como víctima, que se señalan claramente en el artículo 20 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, pues ahí obviamente se encuentra plasmado que la víctima debe estar representada por la Procuraduría, en este caso por el Ministerio Público, el cual va inclusive a encargarse de recabar todos los elementos y datos de prueba para configurar la denuncia que haya hecho la víctima. Pues gente que es inocente, que está encerrada, está guardada por dinero, ¿no? Porque no saben saben los procesos, la etapa procesal de las situaciones de un juicio. Pues yo por decir, uno como abogado dice, bueno, tu etapa procesal se encuentra en tal, pero la gente no sabe. Pues más que nada, pues que la persona que le eche la mano a uno del abogado, que sea realmente abogado, ¿no? Porque de otra manera, no, porque muchas veces al que está buscando la ayuda, en vez de ayudarlo, lo sumen más. Se trata de que se aminore toda la carga que ya está pesada por el delito o el problema que haya tenido. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en la sección Te Respondemos. Licenciada, vamos con la primera llamada. Es de Tania Ramírez de la Colonia Centro. Ella pregunta si el derecho del debido proceso le asiste a todas las personas. Desde luego a las personas que se les está siguiendo un proceso penal o administrativo. En todos los casos, ¿cómo puede un imputado exigir este debido proceso, licenciado? Lo puede exigir en el momento en el que es puesto a disposición del Ministerio Público, tiene derecho a tener un defensor, ya teniendo el derecho a tener un defensor y tener contacto con él, el defensor se encargará de que pues se garanticen, ¿no?, todos y cada uno de sus derechos. Por supuesto que si de alguna manera advertimos que hubo una violación antes de tener intervención, esto es a la hora de la detención, pues nosotros lo hacemos valer en el momento oportuno. Muy bien, licenciada. Vamos con la siguiente llamada. Es de Juan Suárez, de Nezahualcóyotl, Estado de México. Él pregunta, si me detienen en un lugar y tardan en llevarme al Ministerio Público, ¿deben dejarme en libertad aunque haya cometido el delito? ¿Qué le puede comentar, licenciada? Bueno, es complicado. Es complicado. En principio diríamos que sí. Diríamos que sí porque de acuerdo a la Constitución, artículo 16 constitucional, en el momento en que tú eres detenido te tienen que poner de forma inmediata, sin demora, ante la autoridad competente. Entonces la Corte ha tenido que realizar interpretaciones que entendemos por sin demora, ¿no? Entonces nosotros en la práctica vemos si esta demora es injustificada o no, porque si es injustificada la hacemos valer. Por ejemplo, de Nesa, a lo mejor que lo traigan a la Ciudad de México, ¿cuánto te puedes tardar? A lo mejor, no sé, media hora, por mucho una hora, pero ya si estamos hablando de una puesta a disposición prolongada de hasta 6 horas, es ilógico, ¿no? Y más si la persona presenta signos de tortura o alguna otra cuestión, entonces ahí pues podría pensarse, ¿no?, que su detención sí fue ilegal y entonces sí obtendría su libertad.
pero por ejemplo, si fue mínima la puesta a disposición, los jueces, en particular los del nuevo sistema, pues determinan que a lo mejor sí se puede acreditar una demora, pero que no fue bastante como para violentar o fabricar algún tipo de pruebas, pues bueno, siguen en proceso. Claro. Si nosotros dejamos en evidencia ante el juez de control que esa demora, hubieron pruebas, la obtención de pruebas ilegales, que hubo violación de derechos humanos, acreditando que la persona está golpeada, que fue torturada, indudablemente lo dejarían en libertad. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente llamada. Es de Lorena Carvajal de Tlalpan. Ella pregunta si las personas que son torturadas, aunque sean culpables, obtienen su libertad. Pues bueno, más o menos va relacionada con la pregunta anterior. Sí, precisamente era lo que yo te comentaba, ¿no? Que nosotros como defensores públicos debemos de garantizar, ya una vez entrando en funciones, que todos estos derechos sean respetados, porque como te comento, los principios rectores ahorita en este nuevo sistema es ese, que se condene al culpable y se absolva al inocente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay dos situaciones. Cuando una persona es objeto de tortura, sí puede obtener su libertad si es que, pues bueno, se obtuvo una confesión. Pero no nada más es simplemente obtener la confesión, sino que del expediente también se puede advertir que hubieron la fabricación de pruebas, y entonces solo así se obtendría su libertad. Pero por el simple hecho de haber sido torturados, no. Y más aún si no hubo alguna confesión, la Corte también ya ha tenido ese criterio, ¿no? Que si fue torturado, pero no hubo una confesión, entonces no es para que la persona obtenga su libertad de manera inmediata. Más sin embargo, sí es razón suficiente para iniciar una investigación por el delito de tortura. Muy bien, licenciada, vamos con una llamada más. Es de Gloria Hernández. Ella nos comenta si cuando en una detención existe violación a los derechos humanos, sirve presentar alguna queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por supuesto que sí sirve. De hecho, en particular en el ejercicio de mi profesión, yo he tenido que presentar un sinfín de quejas. Sí sirve porque tú le haces del conocimiento a otra autoridad, muy cercano a los hechos, lo que está pasando, ¿no? De qué fuiste objeto, y es una serie de información reciente que la autoridad pues va a tener que investigar, ¿no? Sobre todo cuando presentan lesiones, cuando están golpeados, o cuando a mí me hacen del conocimiento que lo sacaron de manera ilegal. Por supuesto que sí, es muy importante. Incluso yo he tenido ya notificación en donde la comisión me hace saber, me notifica que procedió la queja y es en beneficio de la persona. Licenciada, ya casi se nos termina el tiempo, pero antes recordarle a la gente que el servicio de defensa penal es totalmente gratuito y de alta calidad, ¿no? Así es, pueden confiar en nosotros. Nosotros hacemos nuestro trabajo, estamos constantemente capacitados y sobre todo pues nos gusta lo que hacemos, ¿no? Y lo hacemos con mucho cariño y siempre en pro de la justicia. Si alguien se ve involucrado o es acusado de algún delito, ¿cómo puede hacer valer este derecho a una defensa adecuada a través de ustedes? El instituto cuenta con los teléfonos correspondientes para que sean canalizados. Primero pueden ir los familiares a pedir el servicio de defensa si es que no tienen. Y si lo tienen, pues con el defensor público, ¿no? Hacerles saber sus inquietudes, hacerles saber violaciones que han tenido. Por ejemplo, las personas que ya están en algún penal, que se acerquen al defensor público y que le hagan del conocimiento cualquier arbitrariedad que sientan que están siendo objeto. Muy bien, pues a lo largo del programa estuvieron apareciendo los teléfonos. Invitamos a la gente a que se comunique si requiere de este servicio. Claro que sí. Licenciada Ana María Pérez Morales, Defensora Pública Federal, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos también al equipo de producción. Gracias a usted que nos sintoniza. Nos vemos la próxima semana, mientras quedes en la señal del canal judicial.